Marcela, muchas gracias por este tiempo con nosotros en Canal Capital. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Netflix clasificó esta producción Frontera Verde dentro del género thriller y un poco de suspenso. ¿Tú también lo harías de esta forma? Sí, de acuerdo. Frontera Verde es un thriller sobrenatural amazónico. Es un género muy novedoso que tiene unos ingredientes de misterio bien interesantes. Es una miniserie de 8 capítulos y que encierra unos misterios que poco a poco los televidentes irán viendo en qué terminan. ¿Cómo defines tu personaje? ¿Cómo lo describirías a la audiencia? Bueno, la hermana Raquel es una monja misionera, un poco fanática. Es una mujer que llegó al Amazonas a los 15 años a unirse a la congregación de las Hermanas del Edén, que básicamente recluta mujeres que han sido vulneradas por diferentes razones. Y es una mujer de unas convicciones muy fuertes, formada en una escuela católica, apostólica y romana, y a lo largo que va pasando el tiempo ella se va impregnando también de creencias de la selva, creencias místicas y un poco sobrenaturales que irán viendo a lo largo de la historia. Precisamente estar dentro de una producción que maneje y que toque estos temas que son sobrenaturales, ¿cargan o no a los actores de alguna forma? ¿Tú haces algún tipo de catarsis, algún tipo de ritual, por decirlo así, cuando terminas de grabar una serie que aborda esta temática? Soy una persona que está llena de curiosidades y de rituales. Por supuesto que sí creo en eso. Me gusta creer en eso, me gusta creer en la mística que tenemos las cosas y las personas. Creo que estamos hechos de energía. Así que este personaje pues fue una invitación para que yo hiciera un viaje profundo al interior de mis propias creencias, de mi propia mística, ¿no? Que me conectara con esa parte sagrada y con esa parte divina que todos tenemos. Fue muy bonito porque componer este personaje fue algo bien interesante justamente por todo ese popurrí de creencias que ella tiene, ¿no? Es una mujer de una fe inquebrantable. Bueno, si tuvieras que describir a Jax, a Ciro y a Laura en una sola palabra y por separado, ¿cuáles serían? Uy, Dios mío, esa está buena, no la había pensado. A ver, Ciro, inmensidad. Laura, carácter. Y Jack, posibilidad. Bueno, y Marcela, ¿qué fue para ti lo más grande, la experiencia, no sé, lo más memorable que tuviste al filmar esta producción? Bueno, una de las experiencias más memorables fue haber trabajado con actores no profesionales. En el mundo en el que se cuenta la historia de la hermana Raquel, yo trabajaba con Gabriela Campaña y el resto eran actrices no profesionales. Entonces, el primer día que llegué al set, pues estaba muy disperso todo el mundo. Era en la iglesia de Tabatinga, hace un calor enorme, impresionante. Éramos un equipo de gente numeroso y las chicas estaban dispersas hablando de chistes, del novio, de cualquier cosa. Así que cuando vi eso de lejos dije, ok, tengo que ponerme personaje y entrar para que se callen un poquito y para que podamos lograr esta energía ceremoniosa que rodea a la hermana Raquel y esta energía de ritual que sucedía en la escena. Entonces entré en personaje y me quedé en personaje todo el día y fue maravilloso. Al final, ya desmaquillándonos, las chicas me decían gracias, aprendimos un montón, qué interesante, como que nos instaló en lo que estaba ocurriendo en la escena. Así que fue, pues nunca me había tocado recurrir a una herramienta como esta y fue bien divertido. Ya se estrena la primera temporada de esta producción. Puede ser un poco precipitado hablar de una siguiente entrega, pero ¿tú la harías? ¿Te gustaría hacer una segunda temporada de Frontera Verde? Definitivamente, si así lo decide Netflix y la audiencia, definitivamente me encantaría seguir explorando este personaje que implica un gran misterio para mí también. Yo no sé cómo se vea la serie porque no la he visto y me da mucha curiosidad. El 16 voy a hacer también maratón, pero realizándola era también para mí un personaje que me despertaba muchas preguntas y era muy inquietante. Así que, por supuesto, haría una segunda entrega. Bueno, y que además de la historia de esta anécdota que nos cuentas, ¿qué fue lo más desafiante filmar en un territorio como el Amazonas, una frontera que es Brasil-Colombia? Mira, yo nunca había estado en el Amazonas, así que cuando llegué allí y sentí ese impacto de la selva, que yo creo que se traduce muy bien en la serie, cómo está viva y cómo respira y cómo siente, fue algo maravilloso para mí, esos amaneceres ahí, la imponencia del río, la inmensidad, la espesura de
de la vegetación, pues nos hace ver lo ricos que somos los colombianos en flora y en fauna, y nos invita también a reflexionar cómo el hombre blanco ha impuesto sus creencias, ha sido tan violento con el medio, con los hermanos mayores que son los indígenas. Así que es una invitación a que rescatemos estas culturas ancestrales, a que respetemos el planeta y a que lo cuidemos. Bueno, Marcela, muchas gracias por este tiempo con nosotros en Canal Capital. Gracias a ustedes. Juana, Ángela, muchas gracias por este tiempo con nosotros en Canal Capital. Bueno, hablemos de Frontera Verde. ¿Cuál es la premisa de esta producción? ¿Cuál es la historia de esta serie? Bueno, para mí Frontera Verde es como esta confrontación, aparte porque es la frontera verde, ¿cierto? Entonces es como el punto donde se encuentran tres países, pero también se encuentran y se confrontan como dos modelos de pensamientos y dos sistemas de creencias totalmente diferentes, como es pues el plano occidental y todo este lado mágico, religioso, pues que encierra el Amazonas. Bueno, ¿y cómo encajan sus personajes dentro de esta historia? ¿Cómo describirían sus personajes? Bueno, yo creo que el mío, Elena, es una mujer que está todo el tiempo descubriendo, que es lo que creo que le pasaría a la mayoría de las personas que van de repente a tener una experiencia en la selva amazónica, que es ir sin ninguna expectativa, de pronto con algunos preconceptos, algunas necesidades, algunas cosas, y encontrarse con lo básico. Con lo básico me refiero a lo visceral, a lo primordial que uno tiene que saber. Supervivencia también. Sí, también, pero conectarse con la madre, y eso a veces es muy difícil de entender, de apropiarse, de realmente creer, pero es una cosa que se siente y que lo va transformando a uno sin duda. Ustedes además cuentan, no sé si es un privilegio, ya me lo darán ustedes, pero a tres grandes de la industria, que es Ciro, Jax y Laura. ¿Eso lo hace más fácil o lo hace más difícil? ¿Es un desafío a la final? ¿Cómo se sintieron trabajando con ellos? Pues sería difícil si uno sintiera miedo, ¿cierto? Porque eso no dejaría como hacer nada. Para mí fue demasiado afortunado, demasiado enriquecedor y claro, hacía las cosas. Es que no sé si la palabra sea fácil. Una experiencia en el Amazonas se puede definir como algo fácil, pero sí desafiante en el buen sentido. No encuentro la palabra, era como que, o sea, no es que lo hiciera más fácil, sino como más servir teso, como más profesional, más, claro, uno tenía más de dónde agarrar y era como un apoyo muy grande, eso, apoyo. Sí, había algo que uno confía ciegamente. Entonces, a mí sí me dio un poquito, obviamente el primer día de un poquito de ansiedad, pero cuando los escuchas y entiendes que los tres tienen una metodología muy clara y que saben hacer realmente lo que hacen, tú te dejas ir y no hay nada en lo que puedas desconfiar. Y también hay algo muy lindo de parte de los tres, que es que no te ordenan, no te dicen, no te dirigen irónicamente, sino que lo hacemos entre todos. Y fue una construcción también muy colectiva, porque no te dan el espacio para opinar, para decir, para poder construirlo entre todos, desde el vestuario, desde las escenas, hasta desde los mismos guiones. Entonces, sí, a mí sí me dio un poquito de miedito al principio, pero después del primer día dije, bueno, esto es una cosa de todos y todos vamos de la mano, y pues, ¿cómo no confiar en tres de esos tan grandes? Filmar en el Amazonas tiene que ser una experiencia extraordinaria. ¿Cuál fue su mejor experiencia o qué recuerdan que les haya ocurrido durante el proceso, durante toda esta producción de esta serie, que sea para recordar, para contarle a los televidentes? Fue un domingo en el que Juana y yo pues nos escapamos para el río, fuera de grabación, y era una playa en la mitad del río Amazonas y estábamos pues juntas porque no teníamos mucha oportunidad de pronto porque siempre estábamos como grabando simultáneamente, y fue un momento como de bautizo de la selva, porque estábamos un sol primero sorprendente, maravilloso. Y empezamos, de hecho yo empecé como a cantar una canción en ticuna, una canción de cuna, pues, que habla de... le canta a Elena en la serie, y me la empezó a cantar, cogiéndome. Eso fue súper bonito. Sí, y después todo se puso negro, literal negro, las nubes negras, empezó una tormenta de arena, empezó a llover y nos quedamos en el río, y fue como que fue sentir el Amazonas, porque yo siento que el Amazonas no se explica y no es como para racionalizarlo, sino como sentirlo, y esa fue como una de las experiencias más grandes para mí.
Este es Canal Capital. Que digan, yo solo te digo. El siguiente de control ahora.